Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Gonzalo Sánchez, representante comercial de TubeNor Argentina, en lo que respecta a la provincia de Santa Fe, el litoral y Mendoza. Bueno, le agradezco su presencia. TubeNor Argentina es un ente certificador de origen alemán con 70 años, con 150 años de su trayectoria. Están en 70 países y en lo que referente a nuestro continente, estamos en Estados Unidos, en México, en Brasil y acá en Argentina. Este vivo se está haciendo en conjunto con México, así que muchas gracias por su participación. Bueno, la idea es, vamos a hablar sobre gestión de riesgo, un tema que atraviesa todas las normas. Vamos a tener a Sebastián Rabinovich, un profesional, auditor líder de TubeNor Argentina, y a Daniel Bossi, de la parte de Setup, que es un software que se aplica en sistemas de gestión de riesgo. Así que bueno, los dejo con ello, con Sebastián Rabinovich. Muchísimas gracias por su participación y que tengan un buen día. Bueno, buenos días para todos. Desde acá, desde Argentina, un placer realmente compartir esta charla en nombre de TubeNor y con la gente del Setup, con la que nos hemos entendido muy bien en estos días. La idea de hoy es justamente, bueno, como dice acá la placa, hablar de lo que es gestión de riesgos, ¿sí? ¿Qué es la gestión de riesgos? Es como el centro de todas estas normas de gestión, ¿sí? Y después vamos a ver, incluso Daniel lo va a ir nombrando, distintas normas en que se aplica la gestión de riesgo, pero no todo el mundo conoce a la norma madre de esto, o la norma base de esto, que es la ISO 31000, ¿sí? Que es la norma de todo lo que tiene que ver con los fundamentos, ¿sí? de la gestión de los riesgos. Y esta norma, la ISO 31000, viene acompañada, complementada con lo que es la ISO 31010, ¿sí? Que es una norma, más que nada, da las herramientas para después aplicar la gestión de riesgo. Como vamos a ver en un ratito, la ISO 31000 lo que tiene son los lineamientos para la gestión del riesgo, las distintas etapas, pero no da herramientas en sí para la gestión del riesgo. Entonces, esta 31010 tiene un listado, tiene un catálogo de un montón de herramientas, incluso para las distintas etapas o distintos tipos de organizaciones, y con lo cual creemos que es un muy buen complemento. Ahora, la pregunta que arranca con todo esto es, ¿qué es el riesgo? ¿Sí? Entiendo que es una palabra que normalmente usamos, que todo, bueno, esto es riesgoso, allá hay un riesgo, cualquier madre está mirando a su hijo y está estudiando todos los riesgos que puede tener ese niño en la situación en la que está. O sea que el riesgo es una palabra que manejamos, pero que si agarramos cada uno de los asistentes hoy y le preguntamos qué es el riesgo, probablemente nos dé una definición distinta. Entonces, es por eso que la ISO 31000 arranca diciendo, bueno, ¿qué es el riesgo? Y te da una definición que dice efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, ¿sí? Con lo cual es una definición que para mí no es tan feliz, porque no es que uno escucha esta definición y dice, ah, sí, tenés razón. Vos decís, efecto de la incertidumbre, ¿qué es esto? Bueno, ahora vamos un poco a desmenuzar qué es esto, por suerte hay unas notas aclaratorias. ¿Y qué es la gestión de riesgo? Son justamente las actividades, ¿sí? Coordinadas para dirigir y controlar la organización en relación al riesgo. O sea, en definitiva, la gestión de riesgo son todas esas actividades que hacemos para manejar, para gestionar, para administrar esos riesgos. Pero vamos de vuelta con lo que decíamos de la definición de riesgo. Efecto de la incertidumbre. Y acá la primera nota que se hizo es que el efecto es una desviación de aquello que se espera. O sea, nosotros tenemos una expectativa sobre algo, sobre todo con objetivos que tenemos. Cualquier desvío positivo o negativo va a ser un efecto, ¿sí? Entonces, siempre cuando hablemos de riesgo va a ser algo distinto, que ocurra algo distinto a lo que nosotros esperamos, ¿sí? Después, los objetivos pueden tener un montón de aspectos. Pueden ser objetivos financieros, de salud y seguridad, ambientales. Bueno, Daniel también lo va a hablar de calidad. O sea, riesgos. Hay donde haya objetivos, hay riesgos, y donde
los objetivos pueden venir desde cualquier dimensión, ¿sí? Normalmente el riesgo es se lo expresa, ¿sí? O se lo analiza en función de, por un lado, la probabilidad de ocurrencia. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de que algo ocurra? ¿Sí? Y por otro lado, el impacto. Si ocurre, ¿qué pasa? ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el impacto? ¿Sí? ¿Qué termina ocurriendo si este evento ocurre? Entonces, normalmente vamos a encontrar esa combinación. Probabilidad de ocurrencia más impacto. Después hay otro tipo de variables como afectación de imagen, costo de remediación, riesgo inherente, riesgo residual, pero bueno, van a ser todas variaciones dentro de estas dos grandes bolsas que son la probabilidad y el impacto. Y por último, la definición hablaba de efecto de la incertidumbre. ¿Por qué? Porque siempre tiene que haber en un riesgo gestionable, tiene que haber una cierta incertidumbre, o sea, un estado de falta de información. No tenemos toda la información que necesitamos para tener la certeza. Entonces, tenemos un grado de incertidumbre manejable, gestionable. Ahora después lo voy a mostrar en un gráfico en un ratito. Entonces, uno me pregunta, ¿va a llover? ¿Hoy qué es? Hoy jueves. ¿Va a llover el sábado? Entonces, yo tengo la certeza de decir que sí o que no. No la tengo la certeza. Sí puedo ver distintos pronósticos, algunos más confiables, la mayoría menos confiables, y decirte, bueno, tal pronóstico dice que sí, pero no, pero yo veo muchas libélulas volando y que mi tío, que es del campo, él mira el sol y te dice, bueno, yo puedo recolectar distintos datos y darte una probabilidad de ocurrencia. ¿Y si ocurre qué pasa? Y si ocurre, no podemos jugar el partido de fútbol, ¿sí? O se suspende el partido de fútbol. Ese es el impacto, ¿sí? Entonces, siempre para hablar de riesgo vamos a hablar de un grado de incertidumbre. O sea, dicho esto, ¿qué va a ser o cuál va a ser la base de esto que es el pensamiento basado en riesgo? Es que gracias a este pensamiento, ¿sí? Es lo que permite a las organizaciones analizar, ¿sí? O ver qué son los factores que pueden hacer que se desvíen de los objetivos, ¿sí? ¿Cuáles son los factores que pueden hacer que los objetivos no se cumplan o que salgan de una forma distinta? Y ya ir tomando, no esperar a ver qué nos pasó, qué no pasó, sino que ya ir tomando ciertas medidas para poder o disminuir la probabilidad de ocurrencia, o disminuir el riesgo, o disminuir el impacto, o de alguna manera compartirlo. Después vamos a ver algunas opciones de qué hacemos ante los riesgos. Y esto yo lo quería mostrar, que ahora veo que en la presentación no se ve también, pero esto, por un lado, el riesgo que es gestionable lo tenemos entre lo que es la certeza total, ¿sí? Que es donde yo conozco todas las variables, yo ya sé todas las probabilidades de ocurrencia, o sea, yo ya sé si ocurre o no ocurre, de qué manera va a ocurrir, cuáles van a ser los impactos, yo ya tengo la total certeza de lo que va a pasar, ¿sí? Bueno, ahí no vamos a tener una gestión de riesgo porque no tenemos incertidumbre. Y por otro lado tenemos la incertidumbre total, o sea, desconozco todo, no tengo forma de medir la probabilidad, de ver qué va a pasar. Es como casi, bueno, esto no tengo ningún dato, no tengo forma de gestionar eso porque no tengo información, es algo que si me agarra muy de sorpresa, inesperado, y entre medio de esos dos, o algunas variables donde entiendo las posibles impactos, donde entiendo las posibles consecuencias, una probabilidad, y bueno, ahí es donde. Y la norma, la ISO 31000, nos va a dar este esquema, ¿sí? Que yo lo voy a explicar muy, muy rápidamente, porque la idea de hoy es tener una pequeña introducción, ¿sí? Después hay cursos, ¿sí? Mucho más complejos, mucho más de la gestión de riesgo, pero la idea es presentarlo hoy, sobre todo esta estructura que maneja la ISO 31000. Y te da este esquema que el primer paso, que lo vamos a ver ahí en la columna central, es
establecer el contexto. A ver, ¿dónde estamos? ¿En qué ámbito, en qué contexto opera la organización? ¿Sí? Si analizamos dentro de un contexto de riesgos financieros, ¿sí? ¿Cómo está el mercado financiero? ¿Cómo está la empresa posicionada dentro de eso? Si hablamos de riesgos o legales, ¿en qué países opera? ¿Cómo es la legislación de esos países? ¿Cómo es los organismos de control del Estado? ¿Sí? ¿Cómo son? Si hablamos de riesgos ambientales, en cuáles son las operaciones de la organización, cómo estas están tratadas, cómo es el entorno ambiental en el que estamos. O sea, depende la dimensión del riesgo que estemos hablando, vamos a ver también en qué contexto se maneja la organización. Y a partir de ese análisis, ¿sí? de ese análisis de contexto, el primer paso va a ser identificarlos. Identificar todos los riesgos que pueden ocurrir, o todas esas situaciones que pueden desviarnos de nuestros objetivos, que pueden cambiar nuestros objetivos. En ese sentido, yo soy más, acá hay, bueno, puede haber distintas opiniones, esto también tiene, esta cuestión de la identificación es subjetiva. Yo soy más amigo de que la identificación sea muy pormenorizada, mucho nivel de detalle, cuanto más, incluso riesgos ridículos. En esta etapa no se filtra nada. Hay que agregar riesgo, todo lo que pueda tocar un poquito los objetivos, todo lo que pueda desviarse, hay que ponerlo, ¿sí? No dice nada, pero eso no ocurrió nunca. Ponelo. Después los medimos, ¿sí? Pero ahora poner todos, aunque sean ridículos. Ese es mi consejo, mi experiencia me dice que saben mejor las cosas así. Vale haberlo visto y despreciarlo que nunca haberlo visto, ¿sí? La segunda es el análisis de estos riesgos. Ahora, ponderar, es decir, es un riesgo que puede ocurrir, ¿cuál es la probabilidad? ¿Una en 10? ¿Una en 1000? ¿Una en 1.000.000? ¿Sí? ¿Una cada 3 meses? ¿Una cada 6 meses? ¿Sí? No ha ocurrido nunca en el historial de la empresa. Bueno, ahora sí, vamos a empezar a ponderar eso para saber cuáles son los riesgos que van a ser más, más significativos del otro. Y la otra probabilidad de ocurrencia, sí pasa, ¿sí? ¿Cómo termina siendo el impacto? ¿Me significa una insatisfacción de cliente? ¿Me significa una multa? ¿Me significa un reproceso de algo? ¿Sí? ¿Me significa una acción de contención? ¿Sí? O ya estamos hablando de, con esto tengo un proceso penal, tengo una clausura, se me funde la empresa, ¿sí? O sea, ¿cuál es el impacto? Si ocurre, ¿sí? ¿En qué termina afectando a las actividades de la organización? Bueno, ahí es donde va a estar toda esta etapa del análisis del riesgo. Y hasta ahí vimos este riesgo en su estado natural, que es lo que se llama la exposición, ¿sí? O el riesgo inherente. Ahora vamos a tener que ver, es como siguiente etapa, es si la organización tiene controles, si aplica controles para mitigar de alguna manera esos riesgos o no, si los tiene implementados y si están funcionando o no. Estamos a la buena de Dios, entonces si esto ocurre, la probabilidad es poca, pero si ocurre, yo no tengo nada para protegerme, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a ver si estamos preparados o no. Y finalmente vamos a tener una evaluación y priorización de los riesgos. O sea, de este análisis de riesgo, analizando los controles que ya tenemos, vamos a tener los que se llaman a veces los riesgos residuales, ¿sí? Que en definitiva son con los que yo necesito trabajar, obviamente según el grado de prioridad. Se espera de que un riesgo que tenga un riesgo residual más alto, se espera de que uno tenga acciones más concretas, más contundentes, que un riesgo residual que tenga una ponderación más baja, que tenga una priorización más baja, ¿sí? Y esa es la última etapa. Y finalmente, todo ese análisis, que este cuadro que dice de la apreciación de los riesgos, termina en definitiva, la planificación y la implementación de acciones para justamente tratar, para abordar esos riesgos, que ahora vamos a ver cuáles son las opciones. Y en todo este camino, en todos estos pasitos, ¿sí? Va a tener etapas de, como tienen las flechitas, de comunicación,
y de consulta con las distintas partes interesadas, con los distintos stakeholders de la organización. Y por otro lado, vamos a ir teniendo todas las etapas de seguimiento, ¿sí? El seguimiento de si la identificación está bien hecha, si los análisis están bien hechos, si el análisis de los controles y cada una de estas etapas, ¿sí? Y sobre todo, en definitiva, las acciones que yo decido para abordar los riesgos, para tratar estos riesgos, están siendo aplicadas y están siendo eficaces. Eso todo tiene que ver con la etapa de lo que es el seguimiento y la revisión. Esto va a modo de mostrar cuál es todo el universo o una parte del universo de los riesgos, ¿sí? Cuando hablamos de riesgos, ¿de qué hablamos? Bueno, desde riesgos de competencia, desde riesgo de liquidez, desde riesgo de asignación de recursos humanos, desde riesgo de compromisos de contrato, riesgo de calidad, riesgo de falta de recursos humanos capacitados, riesgos de higiene y seguridad, riesgos de corrupción, donde ustedes cuáles de los riesgos son riesgos. Si el riesgo siempre hay expectativas, hay un riesgo de que ese objetivo y esa expectativa no se consiga. Y en definitiva, normalmente esto en muchos de los casos, lo que nosotros estamos viendo, no sé si se me escucha bien, estoy teniendo mala conexión. Ah, sí, se escucha. Ah, bien, porque me había como una falla. Bien, en definitiva, lo que terminamos obteniendo son mapas de riesgo. Los mapas de riesgo son alguna forma gráfica, ¿sí? Que después, ahora yo presento algunas que son las más comunes que se ve, pero después vamos a ver una forma gráfica que es este esquema de bow tie o de moño, ¿sí? Que tiene el software setup que es bastante interesante. Una de las formas más comunes de verlo es esta matriz o mapa de calor, ¿sí? Donde tenemos por un lado la probabilidad, por otro lado las consecuencias, ¿sí? Fíjense que la probabilidad la clasifican desde una probabilidad rara hasta casi segura, ¿sí? Y las consecuencias la analizan desde despreciables hasta catastróficas, ¿sí? Entonces, entre eso, obviamente, cuanto más despreciable y raro sea el evento, más verde vamos a tener. Pero cuando tenemos, cuando más nos estamos acercando a casi algunas cuestiones más, más rojas y que necesitamos prestarle muchísima más atención. ¿Y qué tenemos que actuar? Bien, por un lado, en riesgo bajo, podemos asumirlo. Una de las opciones que te presenta la norma es asumir el riesgo, es decir, no tomo acciones, simplemente espero. Si me ocurre, me la banco o lo enfrento y tendré que tomar las acciones necesarias para de alguna forma hacer frente a las consecuencias, pero estamos hablando abajo. Cuando ya pasamos a un moderado, estamos hablando de reducir el riesgo. ¿Cómo se reduce el riesgo? O trabajamos sobre la probabilidad de ocurrencia, para achicar la probabilidad de ocurrencia, o trabajamos para achicar el impacto, ¿sí? O las dos. Hay acciones que uno puede estar tomando para tanto achicar el impacto como achicar la probabilidad de ocurrencia. Cuando hablamos de un riesgo alto, ¿sí? Ya hablamos de evitar el riesgo. Evitar el riesgo básicamente es no hacer la actividad. Si hay una actividad que realmente nos puede traer mucho más riesgos que incluso beneficios, y no la hagas, ¿sí? Es una posibilidad, no, directamente evitar la actividad, con lo cual evitamos el riesgo. O de alguna manera compartir o transferir el riesgo. Es decir, de alguna manera que si ocurre ese riesgo, no estar solo frente a las consecuencias. Esto ocurre principalmente con compañías de seguro. Yo, en mi caso personal, tengo un seguro de accidentes en el auto, ¿sí? Yo salgo a la calle con el auto, tengo una probabilidad de ocurrencia de un choque, ¿sí? Y tengo toda una gama de situaciones, de consecuencias de un choque, ¿sí? Pero en el caso de que ocurra, yo estoy asegurado.
Entonces, este riesgo que yo estoy asumiendo cuando salgo a la calle no me lo tengo que soportar solo, sino que lo comparto con la compañía aseguradora. Eso es lo que se llama compartir o transferir el riesgo. Y cuando ya tenemos una cuestión más tipo roja, ¿sí? Bueno, acá vale todo. Tenemos que tomar acciones para reducir los riesgos, para evitarlos, para compartirlos. De alguna forma tenemos que bajar ese color a otro nivel para de alguna manera sentir que tenemos más controlado ese riesgo. Otra forma de verlo es esta, que es tipo Diana, ¿sí? Donde tenemos distintas dimensiones de riesgos operacionales, financieros, comerciales y distintos, a medida que se van acercando al centro, van siendo riesgos más importantes y a medida que se van alejando van siendo. Así que esta es otra forma de verlo. Finalmente, quería mencionar algunos beneficios de la gestión de riesgos, porque esto también tiene que ver con la gestión de una organización y tiene que ver, en definitiva, con el corazón de una organización, que es sus objetivos. ¿Sí? Toda organización, al ser, y hablo de organización y no solamente de empresa, porque también estamos hablando de quizás organizaciones civiles, em, institutos del Estado, organismos del Estado, ¿sí? Que también tienen sus objetivos y que también tienen sus expectativas. O sea, gestionar los riesgos tiene que ver con gestionar la misión, el core de cualquier organización. ¿Y cuáles son los beneficios de esta gestión de riesgos? Por un lado, es un apoyo, ¿sí? Al logro de objetivos, porque están directamente ligados con los objetivos. Por otro lado, también contribuye a la toma de decisiones informadas. Cuando yo digo si voy a asumir un riesgo, cuando yo digo que voy a tomar acciones, ¿sí? No lo digo desde el total desconocimiento, sino que ya hablo desde una perspectiva de que yo ya sé cuáles son las probabilidades de ocurrencia, yo ya sé que si ocurre, qué es lo que va a pasar, cuáles van a ser las consecuencias. Medianamente tengo una perspectiva, entonces si yo voy a tomar una decisión, va a ser informada. ¿Sí? A la vez, al trabajar sobre esto, mejoro los sistemas de gestión porque ya no estoy esperando que me den el cachetazo para ver por dónde vino, sino que ya me estoy adelantando al cachetazo. O sea, de alguna manera voy adelantándome a los eventos y eso mejora los sistemas de gestión. ¿Sí? Me hace tener una visión mucho más amplia, no concentrada en el día a día y en cuatro paredes, sino que también me hace analizar el contexto, con lo cual me abre el campo de visión y eso también mejora mi gestión. ¿Sí? Empiezo a tener en cuenta comportamientos humanos, factores culturales, cuestiones que pueden pasar, incluso médicas, legales, o sea, empiezo también a ampliar mi campo y en definitiva todo esto genera una cultura del riesgo que es una forma de ver la gestión. Hay parte de la doctrina habla de que en la medida que yo gestione los riesgos, estoy gestionando el funcionamiento de una organización. Entonces, estos serían algunos de los beneficios de empezar a mirar a una gestión como la gestión de riesgos y cómo esto mejora. Bueno, por mi parte, les agradezco estar presentes en esta pequeña introducción, ¿sí? Ahora lo mío fue muy teórico, lo hablaba de una perspectiva de la general de la gestión de riesgo. Y acá sí le voy a dar el paso a Daniel, que es el que nos va a mostrar ya esta cuestión mucho más en concreto que lo manejan desde el software de Setup. Así que bueno, Daniel, te doy el pase, como hacen acá en la tele. En la tele, tendríamos que haber hecho el pase charlado. Gracias, Eva. Sí, El lo pase vamos a charlado pensar para la como hacen, próxima vez. viste, pero sentite libre de comentar en algún momento. Bueno, buenos días a Dale, Daniel. todos. Gracias por participar. Mi nombre es Daniel Bossi, estoy representando a Setup SA. Setup es una consultora especializada en todo lo que es sistemas de gestión, de seguridad industrial y de seguridad de procesos y de cultura de seguridad y de auditorías de primera parte y segunda parte para clientes. Yo lo que les voy a mostrar ahora es una breve presentación y después quiero pasar rápido al software. Así que díganme, por favor, confírmenme si están viendo la pantalla. Junior Gonza, no sé. ¿Se está viendo la pantalla?
Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, se está viendo, Daniel. Ah, perdón. Bueno, lo que vamos a ver entonces, un poco lo que nos comentaba Seba de la gestión de riesgo. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de lo que es la gestión de riesgo basada en barreras y específicamente vamos a ver uno de los métodos que está recomendados por la ISO 31010, que es el método Bowtie. ¿Bowtie por qué? Porque Bowtie en inglés es moño. También si ustedes ven la figura que acá parece, uno si lo ve con mucho cariño, tiene la forma de un moño, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar con la presentación. Voy a hacer una introducción breve de las referencias normativas, solamente voy a pasar muy por arriba de lo que son las referencias normativas. Le voy a hablar un poquito de dónde surge la teoría de Bowtie. Después vamos a ver algunas definiciones básicas, cómo se arma un Bowtie y las características de un elemento de Bowtie. Vamos a pasar rápidamente al software, que es lo que más me interesa que puedan ver. ¿Por qué Bowtie? Bueno, Bowtie, como les dije, 31010 lo nombra como una de las metodologías de análisis de riesgo. Bueno, la ISO 31000 nos habla de la identificación de riesgo, análisis de riesgo y la valoración de riesgos y preparación e implementación de planes de tratamiento de riesgo. La ISO 28000, identificar amenazas, evaluar los riesgos, controlar y mitigar consecuencias y mejorar la eficacia. La 37001, identificar riesgos de sobornos, analizar, evaluar y priorizar los riesgos, evaluar idoneidad y eficacia para mitigar los riesgos del soborno evaluados. La 27001, evaluar y tratar los riesgos de IT, seleccionar y mantener controles relevantes para riesgos no aceptables y monitorear y mejorar la efectividad de los controles. Y la ISO 45001, entre otras, nos habla de evaluar los riesgos a partir de peligros, considerando la eficacia de los controles, análisis de los riesgos y valoración del riesgo. Bien, Setup es el software que vamos a ver, es un software que es propiedad de CGE. CGE es una compañía líder a nivel global. Comenzó con este software en el año 2004. Es un líder en el mercado en 12 industrias. Tiene más de 2.000 clientes en el mundo. Y Setup es un partner estratégico de CGE y es licenciataria de CGE para toda Latinoamérica. Básicamente, Bowtie, ustedes van a ver a la izquierda dos mapas, ¿también? Son dos mapas del subte de Londres. O sea, Bowtie lo que hace es modelizar lo que es la gestión de riesgo. Entonces, yo puedo tener distintos modelos de gestión de riesgo dependiendo qué es lo que quiera ver yo. Por ejemplo, el mapa de arriba es un mapa del tren de Londres, del subte de Londres del año 1900, y el mapa de abajo es un mapa actual. Dependiendo qué es lo que quiera hacer yo, es el modelo que tengo que usar. Por ejemplo, si yo quiero tomar un subte para ir del punto A al punto B, el mapa actual va a ser bastante más preciso de lo que necesito. Si yo, por ejemplo, tuviera que hacer algún trabajo de reparación de una estructura de concreto del subterráneo, probablemente el mapa de 1900 va a ser mucho más preciso y más exacto que el mapa actual. Entonces, los modelos son útiles de acuerdo a lo que nosotros querramos usar. ¿En qué se basa Bowtie? Bueno, Bowtie es un enfoque sistemático en la gestión de barreras, ¿está bien? O sea, y Bowtie interviene en toda la cadena del ciclo de mejora continua. O sea, interviene en el plan, ya sea en la planificación de una planta o en el diseño de un proceso, en el hacer, en el chequear y en el actuar. O sea, Bowtie, hay un software básico que es el Bowtie XP, después hay dos software importantes que son el de incidentes y el de auditorías, y dos agregados, si queremos decirle, que sería el trabajo en servidor. Básicamente, lo que trabaja Bowtie es la gestión de barreras. Podemos tener, si tomamos un tipo de evento deportivo, y acá está muy gráfico, están simbolizados dos tipos de barreras, ¿no es cierto? O sea, una cosa sería que yo contara con una barrera que sería tipo la defensa de un metegol, y otra cosa es si yo contara con una barrera del tipo de los All Blacks. Evidentemente estas barreras tienen eficacias distintas. Entonces, en eso se centra también Bowtie, en trabajar sobre la parte de eficacia. ¿Dónde nació Bowtie? Bueno, se cree que Bowtie nació en la Universidad de Queensland, en Australia, en el año 1979. Comenzó a desarrollarse después de lo que fue el lamentable accidente de la plataforma Piper Alpha en el Mar del Norte en 1988.
En el año 90, Shell lo toma como una metodología propia de análisis de riesgo de seguridad de procesos y a partir del 2000 es que nace el software de Bowtie. ¿Dónde se usa Bowtie? Bueno, en la industria de oil and gas, de aviación, de energía, química, minería, medicina, financiera, de gobiernos, construcción, y últimamente se está usando mucho en lo que es ciberriesgo y también lo que es ciberseguridad y lo que es toda la parte de compliance. ¿De dónde nace Bowtie? Bueno, Bowtie nace del hermanamiento de dos herramientas de análisis de eventos. Uno que es el árbol de fallas. El árbol de fallas básicamente yo tengo ciertos eventos que se van dando en forma combinada, independiente o aditiva, y que me terminan causando un evento y también se genera a partir del árbol de eventos. Es decir, a partir de un evento, yo tengo según se me vayan dando ciertas condiciones, puedo tener distintas consecuencias. Entonces, si yo hermano el árbol de falla con el árbol de eventos, me queda la forma de moño que nosotros conocemos como Bowtie. También surge del modelo del queso suizo de James Reason, que estudió muchos accidentes industriales, que nos habla que nosotros tenemos generalmente un peligro, que es la causa, y un incidente que es el efecto. En el medio nosotros tenemos barreras de control. Llega un momento que nosotros podemos llegar a tener una pérdida de control. Desde el peligro que nosotros tenemos hasta la pérdida de control son medidas de prevención. Desde que se da la pérdida de control hasta la consecuencia son medidas de mitigación. Y acá está simplificado, por ejemplo, o sea, un peligro es jugar en contra de un equipo que lo tenga Messi. O sea, ¿está bien? O sea, que lo tenga Messi. Una pérdida de control es cuando Messi, por ejemplo, está pateando un penal. Y una consecuencia es el resultado de esa acción de Messi, que puede ser en el tiro, puede ser el que pegue en el palo o puede ser que sea un gol. Entonces, pero el modelo de James Reason es causal unívoco, ¿está bien? Entonces, la pregunta es cómo aplicamos este modelo de James Reason que se llama del queso suizo, que es monocausal, cuando tenemos más de una causalidad. Bueno, acá es donde Bowtie nos da las herramientas, ¿está bien? Como le decía, Bowtie tiene esta estructura donde hablamos de un peligro, de un evento tope, de ciertas amenazas, de ciertas consecuencias, de barreras preventivas, barreras de mitigación, factores de degradación y controles de esa degradación. Entonces, ¿cómo empezamos a hacer un análisis de Bowtie? Bueno, nosotros comenzamos por un peligro. El peligro es aquello que tiene la potencialidad de generar un daño para las personas, el patrimonio de la empresa, los activos de la empresa, el medio ambiente o la reputación de la empresa. ¿Está bien? Por eso es una actividad que nosotros la necesitamos. Una vez que nosotros perdemos control sobre ese peligro, llegamos a lo que es un evento tope. Ese evento tope no es lo peor que nos puede pasar. Ese evento tope va a tener amenazas y consecuencias. O sea, lo que nos va a pasar si nosotros no tomamos ninguna acción van a ser las consecuencias. Ahora, para llegar a este evento tope vamos a tener que tener amenazas que tienen que ser probables y creíbles. A estas amenazas, también nosotros lo que le hacemos es le anteponemos barreras. Las barreras tienen una característica que debería ser en lo más ideal del concepto de Bowtie, específicamente para lo que es capas de seguridad independientes, tiene que ser independiente, efectiva y verificable, y tiene que detectar, decidir y actuar. Y lo mismo lo tenemos del lado de la mitigación, o sea, yo una vez que llegué al evento tope, tengo que ver cómo me recupero. O sea, una vez que Messi me hizo el gol, tengo que ver cómo me recupero para que la consecuencia para mi equipo sea la menor posible. Después tenemos los factores de degradación. Los factores de degradación son factores que lo que hacen es erosionar las barreras, son los agujeros del queso suizo, o sea, contribuyen a que ese agujero se haga más intenso, o la barrera sea más permeable. ¿Y qué es lo que hacemos con eso? Bueno, le anteponemos también barreras de degradación, ¿está bien? Para evitar esa degradación.
Finalmente tenemos un bow tie que termina siendo de esta manera o de otra manera, que nos termina mapeando todos los peligros existentes, cuáles son las causas o amenazas que nos pueden llevar y cuáles son las consecuencias. Las causas tienen que ser, como les dije, todas situaciones creíbles y que de no mediar barreras de control en el medio, nosotros vamos a llegar al evento tope y una vez que lleguemos al evento tope, si no tenemos barrera de mitigación, vamos a llegar irremediablemente a la consecuencia. Al evento tope sí o sí tenemos que llegar por alguna de las amenazas que hayamos identificado. ¿Para qué usamos Bowtie? Bueno, para pensar en forma estructurada, para tomar decisiones basadas en riesgos, para comunicar y concientizar y como una gestión de la confiabilidad de barreras. Yo ahora voy a pasar a mostrar la herramienta. Cualquier inquietud nos está acompañando Julio Migliore, que es el CEO de la consultora Setup. Acá está la dirección de la página Setup. Lo pueden contactar a él o me pueden contactar a mí o a través de mi perfil de LinkedIn. Así que bueno, ahora ya hecha esta pequeña introducción, voy a pasar a mostrarles rápidamente lo que es el software Bowtie. Confírmeme si se ve, por favor, Gonza o Juni. Se ve perfecto. Bueno, entonces, como le decía, vamos a analizar un caso. Por ejemplo, yo tengo un peligro del tiburón en el agua. ¿Está bien? ¿Yo puedo eliminar el tiburón? No, no lo puedo eliminar. Tengo que convivir. Y el evento tope sería, por ejemplo, una interacción hombre-tiburón. A partir de acá, yo puedo tener consecuencias, ¿está bien? Que van a ser a raíz de la interacción del hombre con el tiburón. Y estas se van a dar debido a amenazas. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, consecuencias, yo puedo tener distintas consecuencias. Una puede ser, por ejemplo, que tengamos un tiburón, como ocurrió en Cuba, un tiburón que estaba en la playa, que se llegó hasta la playa y la gente lo ayudó a ingresar. Podemos tener una consecuencia que es que el tiburón esté nadando al lado de la persona sin que se dé cuenta. Esto ocurrió en Miami en el 2017. O podemos tener otra consecuencia, que le voy a mostrar solamente una parte de un video, pero es un ataque a un campeón del mundo 3 veces. Lo atacó en 3 años, durante 3 años distintos, fue atacado por un tiburón mientras estaba compitiendo en un torneo de surf en Sudáfrica. Así que bueno, consecuencias pueden ser varias que podemos llegar a tener. Entonces, para eso yo voy a tener distintas barreras de prevención y de mitigación. Yo puedo tener barreras del tipo déjenme voy poniendo acá. Puedo tener distintos tipos de barrera y las barreras las catalogamos por el tipo de barrera que son. Por ejemplo, una barrera de hardware pasivo. ¿Qué sería una barrera de hardware pasivo? Bueno, si yo tengo este peligro de tiburón con el agua, yo puedo tener esta barrera, que por ejemplo es una barrera de hardware pasivo, sería una estructura que yo puedo estar en interacción con los tiburones, pero estoy protegido de alguna manera. Puedo tener otra barrera, que sería, por ejemplo, estar equipado con un equipo de buceo. Puedo tener otra barrera que sea solamente estar atento si hay algo. Entonces, las barreras se clasifican por el tipo de barrera, si es una barrera de hardware, si es una barrera sociotécnica, es decir, en la que interviene una persona y algún equipamiento, o si es una barrera comportamental donde directamente interviene el comportamiento de la persona. ¿Está bien?
A su vez, yo puedo tener distintas, o sea, lo que se clasifica en las barreras es en la efectividad, que es lo que nos pide la norma ISO. O sea, una barrera de hardware pasivo en general es de una efectividad muy buena, una sociotécnica puede llegar a ser buena y una administrativa en general es pobre. Entonces yo voy clasificando las barreras. ¿Qué más puedo hacer yo con esto? Bueno, yo tengo, si ustedes ven acá, un poco lo que hablaba Seba, yo tengo las matrices de consecuencias. Yo puedo tener acá una evaluación de una consecuencia, lo que me permite es detectar, por ejemplo, que esta consecuencia podría ser una consecuencia que podría provocar una lesión mayor posible, con lo cual me pide gerenciar para forma continua, ¿está bien? Y acá yo tengo otra consecuencia que sería, por ejemplo, intolerable porque cae con una frecuencia probable y que podría llegar a ocasionar múltiples fatalidades. Entonces, las barreras las vamos generando de esa manera. Voy a pasar ahora a otro ejemplo para que vean de simple de lo que es el modelo de Bowtie. Acá yo estoy estudiando ahora el análisis o el riesgo de que se me escape o de tener un zoológico con un león adentro, que yo necesito tenerlo al león porque es parte, o necesitaba, digamos, ya cada día los zoológicos están siendo más cuestionados, pero era una de las atracciones principales que tenían los zoológicos, ¿está bien? Entonces, el peligro que yo quiero tratar es que el león esté en la jaula. ¿Cuál es el evento tope mío? Bueno, que el león se me escape. Ahora, que el león se me escape está causado por ciertas amenazas. Por ejemplo, una podría ser la ruptura de la jaula y que la jaula no cierre adecuadamente. Y yo podría tener, como les dije, consecuencias. Una podría ser que el león ataque al público o que tenga un cierre del zoológico. La ruptura de la jaula podría darse para evitar la ruptura de la jaula, le antepondría barreras. Esta barrera podría ser, por ejemplo, que yo tenga una jaula metálica de 5 metros de alto, que le haga un mantenimiento periódico de la jaula, que le haga una inspección y testeo de la jaula. Y acá está puesto esto ex profeso, la misma barrera 2 veces. Toda barrera lo que nos pide Bowtie es que nosotros le asignemos un responsable, un accountable, ¿está bien? La persona que tiene que dar explicaciones. O sea, ¿quién nos tiene que garantizar que esa barrera sea efectiva al momento de funcionar? En este caso, el gerente de operaciones, gerente de mantenimiento, gerente de operaciones. Y acá está puesto el gerente de operaciones o el vendedor de pochoclos. ¿Por qué está puesto así? Porque en general lo que nosotros pedimos es que quien garantice la efectividad de esta barrera sea una persona de la empresa y no esté tercerizado. Porque si a mí me cambian el vendedor de pochoclo en 3 meses, se me cae la efectividad de esta barrera. Las barreras, como les dije, se categorizan de acuerdo al tipo, si es un hardware pasivo, si es una barrera sociotécnica, y también se las caracteriza con la criticidad, si es alta criticidad, baja criticidad, ¿está bien? Y lo que se le hace a las barreras es se le adicionan actividades. ¿Qué son las actividades? Bueno, las actividades son justamente eso, actividades que yo voy a realizar para asegurarme que esta barrera sea efectiva. ¿Está bien? Por ejemplo, en el caso de la jaula metálica, el diseño de la jaula de acuerdo a los requisitos EASA. ¿Está bien? Las prácticas EASA las puedo acceder acá en la página web, no voy a entrar, pero puedo acceder a la página web de cómo se diseña una jaula. Y como adicionalmente, bueno, una inspección visual del estado de integridad, que en un caso, fíjense, responsable de esa actividad va a ser el gerente de ingeniería y en el otro caso, responsable de esta actividad va a ser el operador de mantenimiento. Y así con cada una de las barreras. Las barreras puedo llegar a tener distintos elementos en ellas. Entonces, lo que me da Bowtie es un método muy gráfico también, porque yo puedo ver, por ejemplo, la efectividad de esta barrera o cuáles son los caminos más críticos que tengo, por ejemplo, si yo lo mido desde el punto de vista de efectividad. ¿Está bien? Yo le pido a Bowtie que me muestre desde el punto de vista de efectividad
entonces Bowtie me va a mostrar que yo tengo un sistema donde yo tengo distintas barreras de distintas efectividades. Entonces, yo quiero completar esto y les muestro rápidamente. Entonces, de una manera muy gráfica, Bowtie me va a permitir ver el estado de mi situación. Si yo me alejo, para tener un panorama más amplio, lo que es rojo es barrera muy pobre, lo que es naranja es pobre, lo que es negro es estado desconocido de esa barrera, lo que es verde claro es efectiva y lo que es verde oscuro muy efectivo. Entonces, si yo me alejo, yo rápidamente puedo ver que esta amenaza, que no está cerrada, que no cierra adecuadamente, que yo tengo dos barreras, de las cuales una no sé el estado y la otra es muy pobre, o sea, estoy garantizando llegar hasta el evento tope, que el león se escape. Una vez que el león se escape, me quedan solamente las medidas de mitigación. Y que las medidas de mitigación que tengo, bueno, acá por el lado de la amenaza o la consecuencia del cierre del zoológico, es tener el personal preparado para hablar con los medios y la póliza de seguros, que pueden ser pobres. Entonces estoy garantizando o podría tener garantizada esta consecuencia. Y en esta consecuencia que el león ataque al público, tengo solamente una barrera muy buena, que es las 24 horas de monitoreo por las cámaras de seguridad. Entonces, una vez que yo llegué acá que el león escape, por ejemplo, yo tendría como barrera el monitoreo de las cámaras, tendría un plan de búsqueda y tendría el uso de una pistola de dardos tranquilizadores para tratar de aplacar al animal. Con ciertas observaciones, o sea, por ejemplo, o actividades, por ejemplo, la observación continua de pantallas, de áreas peligrosas, con personal dedicado, simulacros de plan de búsqueda, uso de radios internas, verificación de lo que tengo almacenado, capacitaciones en el uso y limitaciones de dardos al personal de seguridad patrimonial. Entonces, acá Bowtie es una herramienta que me permite evaluar muy rápidamente cómo estoy desde el punto de vista de gestión. A su vez, por ejemplo, yo podría tratar otra evaluación, que sería la parte tecnológica. Por ejemplo, acá estaríamos hablando ya de la norma de sistemas de seguridad. Yo podría estar hablando de un sistema de que el peligro mío sería la dependencia de entornos de red críticos para el negocio, y lo que quiero analizar es la penetración de malware. Entonces, yo tendría distintas amenazas. Voy a amplificar para que lo puedan ver. Por ejemplo, una amenaza podría ser que los dispositivos portátiles, que ingrese por los dispositivos portátiles, que los archivos estén infectados, provengan de fuentes confiables, que los productos estén preinfectados de organizaciones de confianza, por ejemplo, troyanos en el software que se compra, contenido de correo electrónico malicioso, usuario interno o intruso, infección deliberada, por ejemplo, espionaje o sabotaje, y distintas consecuencias. Yo, entonces, lo que tengo son ciertas barreras, puedo explotar, nosotros llamamos explotar el Bowtie, es abrirlo. Entonces tengo todas las barreras o las amenazas que tengo y las consecuencias que voy planteando para verlo de distintas maneras. Perdón, vamos a sacar aquí el filtro. Tengo las distintas amenazas con las distintas barreras que le voy anteponiendo, la eficacia de esas barreras, quién es el responsable de las actividades y, por ejemplo, factores de escalamiento. Por ejemplo, un factor de escalamiento de los dispositivos portátiles podría ser una alta rotación de personal, o sea, que personal nuevo venga. Bueno, como barrera para evitar que esto sea exitoso y me erosione esta barrera, es el proceso de inducción de personal nuevo, que debería tener capacitación en lo que es seguridad patrimonial de sistemas de software. Y así con los sistemas que tenemos en general. A su vez, yo lo que puedo hacer es
pedirle al sistema que me muestre distintas habilidades. Yo con el sistema puedo manipular y ver, puedo elegir las vistas que quiero o qué es lo que quiero que me muestre el sistema. Lo mismo acá en las barreras, puedo decirle que me muestre, por ejemplo, las actividades que tengo asociadas. Puedo decirle que me saque o me muestre el tipo de barrera. Puedo decirle que me muestre la criticidad de la barrera o no. Y demás. Después, lo que tengo es que, por ejemplo, puedo también tratar un caso de... tengo el caso de conducción de vehículo, ¿está bien? Yo puedo tener conducción de vehículo, analizar el riesgo de conducir un vehículo. Digamos que el peligro sería perder el control del vehículo. Acá tendría distintas amenazas que me puede generar, como por ejemplo el conductor intoxicado, pérdida de atención del conductor, reventón del neumático, maniobra inesperada, condiciones de carretera resbaladizas, superficie de la carretera irregular, poca visibilidad. Entonces yo le podría pedir al sistema que me muestre cómo impacta el sistema. Yo le podría decir que me muestre esto. Está bien, lo que mencionaba Sebastián, después voy a volver. Yo podría acá mostrar, por ejemplo, todas las barreras que tengo en el medio aplicadas a este sistema. ¿Está bien? Las barreras y los factores de escalamiento que tengo aplicados. Yo lo que puedo hacer también es, por ejemplo, a partir de que yo tengo esto, yo puedo realizar distintos reportes. La herramienta me permite, por ejemplo, me permitiría contar cuántas barreras tengo. O sea, el sistema me permite decir, bueno, para la amenaza ruptura de jaula y jaula no cerrada adecuadamente, yo tengo una barrera comportamental, 2 barreras de hardware activo, 3 sociotécnicas y una de hardware pasivo. Lo mismo para las consecuencias. También la herramienta me permite, o sea, yo quiero obtener todo el listado de todas las actividades que me soportan las barreras. Yo tengo acá quién es el responsable de la actividad, qué barrera está asociada, cuál es la actividad que está asociada, cuál es la frecuencia, qué tipo de barrera es, cuál es la efectividad, cuál es la criticidad y quién es el responsable de la barrera. También la herramienta me permite generar o ver un reporte de eso que vimos en modo planilla Excel. Acá ya lo veo por persona responsable. Por ejemplo, acá el administrativo veterinaria tiene actividades que las tiene que hacer, por ejemplo, verificar la disponibilidad de entrega inmediata en droguería con orden de compra abierta cada 3 meses, y tengo acá para verificar esa actividad. O el analista de seguros, verificar la póliza vigente. O sea, tengo un listado de todas las actividades que yo puse en el Bowtie con el responsable y la frecuencia que yo le asigné como para hacer un control. También lo que me permite Bowtie es generar un reporte completo de mi análisis, del análisis, evaluación y gestión de riesgo que tengo, que es, por ejemplo, yo tengo las distintas barreras, qué tipo de barrera es, la efectividad, cuál es la criticidad, quién es el responsable y si yo le hubiera agregado alguna descripción. ¿Está bien? También me agrega el diagrama de moño del análisis que yo hice y también me lista las amenazas y consecuencias que yo tengo, listadas cada una de las amenazas y las consecuencias, y después tengo cómo están cada una de mis barreras, cuál es la efectividad de mi barrera, y en el caso que esté usada más de una vez, me va a decir, bueno, hay múltiples valores porque puede tener distintas efectividades según la barrera o el lugar en la que se use.
cómo están todas las acciones. Yo le puedo agregar acciones a Bowtie, perdón, ahora les muestro cómo se agregan acciones. O sea, cuando yo hago una evaluación, yo puedo decir, bueno, tengo que completar con esto, puedo decir, asignar un responsable y cuál es la fecha de cumplimiento. Puedo ver quién es el responsable de cada una de las actividades que he definido. Daniel, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Porque un poco estamos con el tiempo y bueno, tenemos algunas consultas de personas y por ahí si podemos contestarla y cumplir con la formalidad de horario. Dame un segundito que muestro Sí. el último reporte, Gonza, por favor, que es el último reporte, creo que va a ser es importante que lo vean, por lo menos que lo vean. Otro reporte que me genera Bowtie es una autoevaluación. O sea, yo puedo generar una auditoría y una autoevaluación. ¿Está bien? Entonces yo genero una auditoría, autoevaluación, y lo que me hace es me realimenta el Bowtie, las barreras, con las preguntas de la auditoría y la autoevaluación. Entonces yo puedo hacer consultas y yo estoy viendo gráficamente cómo está el estado, cuál es la salud de mis barreras en base a las auditorías que yo pueda hacer o a las autoevaluaciones que yo haga. Acá están viendo las preguntas y con las respuestas me va dando en cada una de las situaciones donde estoy parado. No quería dejar de mostrarles esto porque me parece que es una parte un valor agregado muy grande que tiene Bowtie Audit. Ahora sí, Gonza, perdón. Sí, bueno, muchísimas gracias, Daniel, hasta acá. La verdad que una explicación impresionante y obviamente se puede profundizar, pero bueno, también hay que dedicarle el tiempo para profundizar a ese nivel. Y no querían, por ahí queremos contestar estas preguntas. Bueno, muchas gracias. Vi gente conectada, Jorge, bueno, Osvaldo, María Elena. Fernando Martín, por ejemplo, nos pregunta una consulta. En el caso de la foto en la que el tiburón nada alrededor de la persona, ¿no se trata de una amenaza en un lugar de una consecuencia? Puede ser, lo que tiene Bowtie justamente, bueno, no lo quise mostrar acá, pero hay una foto que nosotros usamos en las capacitaciones que damos y o sea, no me dio el tiempo, pero puede ser, un mismo evento puede representar distintas cosas. Yo hago la siguiente pregunta. La caída de un avión, ¿qué es? ¿Es una amenaza? ¿Es un evento tope? ¿Es una consecuencia? ¿Es un peligro? Entonces, si yo soy un piloto, seguramente la caída del avión va a ser una consecuencia. Si yo soy una plataforma petrolera, la caída de un avión va a ser una amenaza. Y si yo soy una empresa de aerolíneas, la caída de un avión va a ser un evento tope al que no quisiera llegar. Entonces, justamente lo que se ve de Bowtie es que vos podés ir anidando Bowtie, o sea, lo que es la consecuencia de uno puede ser la amenaza de otro. ¿Está bien? Entonces, depende de dónde lo estés mirando, de qué lado, qué tan cerca o qué tan lejos te parece de la consecuencia o del evento tope. O dónde definas vos tu evento tope. ¿Está bien? Dependiendo de dónde definas vos tu evento tope, si vos tu evento tope lo definís muy cerca de lo que son las consecuencias, te va a quedar muy poco margen para medidas de mitigación. ¿Tá? El caso de tiburón fue a título bien de modelo de demostrar gráficamente lo que estábamos hablando. Bueno, muchas gracias. Tenemos también una pregunta, Jorge Aciar. ¿Podrás Sí. dar un ejemplo de cómo se mide la efectividad y cómo se valora en el software? Bueno, Bowtie es un método semi-cuantitativo. Aguardame un segundito que voy a compartir. Espérate. ¿estoy compartiendo? Estoy compartiendo, ¿no? Sí. ¿Están viendo ahí Ahora sí. Están bien. Bueno, Bowtie es un método semi-cuantitativo. La efectividad vos la validás, o sea, si vos tenés datos duros de proceso, lo validás con datos duros de proceso. En general, Bowtie es un método
semi-cuantitativos, ¿está bien? Porque vos la validación de las barreras muchas veces es cualitativo, ¿está bien? O sea, dependés del criterio de la persona que esté evaluando y de la organización que estés evaluando, ¿está bien? La otra pregunta es cómo se valoriza. Bueno, se valoriza, por ejemplo, para lo que es LOPA, o sea, Bowtie tiene la facilidad de trabajar con LOPA. LOPA es análisis de capas independientes de protección, donde yo tengo que, por ejemplo, si yo dispongo de, y acá me voy ya a datos más duros, pero si yo tengo, por ejemplo, en las amenazas mías, yo tengo cuáles son el factor iniciador, ¿está bien? Que ya Bowtie me tira, si yo no pongo nada, si yo quiero hacer un análisis a ver cómo está el estudio, me tira un factor inicial. Yo tengo cuál es la frecuencia y cuál es el factor habilitador, ¿está bien? O sea, ¿qué quiere decir? Cuál es, por ejemplo, en el caso de seguridad de procesos, cuántas personas hay, cuál es la probabilidad de inición de un evento. Yo defino en el evento tope mío cuál es defino en el evento tope, por ejemplo, cuál es la frecuencia target que yo tengo, ¿está bien? Y yo defino en las consecuencias cuál es la frecuencia que yo quisiera para llegar, o si no, yo puedo tomar un valor por default. También yo defino cuál es la consecuencia mía aceptable. Una vez que yo le dije eso a Bowtie y que yo hice los ajustes, yo le puedo decir a Bowtie que me lo muestre, por ejemplo, y acá lo vamos a ver, en el modo LOPA. ¿Está bien? Entonces, fíjate acá en el modo LOPA, yo acá tengo las frecuencias de los eventos iniciadores y me está diciendo que yo tengo una frecuencia target de 7 por 10 a la menos 2 y la frecuencia actual a la que yo estaría llegando al evento tope es de 1.7. Por lo tanto, yo no estoy evitando llegar a mi evento tope. Una vez que llegué al evento tope, yo tengo que medir las consecuencias. Entonces, como les dije, si yo tengo las probabilidades de falla en demanda de las barreras, yo puedo estimar cuál es la probabilidad de falla en demanda de cada una de las barreras. Entonces, por ejemplo, según este ejercicio que está hecho acá, yo no tendría forma, o podría decir, yo no estoy cumpliendo con la frecuencia que yo me estoy fijando como empresa de llegar al evento tope de pérdida de datos a través de eliminación o corrupción o de explotación de datos sensibles confidenciales, pero estaría dentro de los parámetros que yo me fijo de frecuencia admisible de, por ejemplo, pérdida de productividad. En la medida que yo voy poniendo barreras más débiles, o fíjense ahora cómo cambiar esto, cuando yo le cambio, le digo que la probabilidad de falla en demanda de esta barrera es de 1, fíjense que esto ya cambió a rojo. No sé si esto contesta la pregunta. Bueno, ahí Fernando Martín dijo que está clara la respuesta que diste anterior. De todas maneras, estamos conectados, vamos a quedar conectados en LinkedIn también. Ahí también Paola me estaba comentando que después si se grababa, sí, queda en nuestra página de YouTube también. Así que, Sebas, no sé, por ahí Rosa, también... un comentario, si querés. Sí. O sea, si alguien quiere profundizar en esto, Setup brinda un programa de gestión ejecutiva de la seguridad, donde específicamente esto que vimos acá en media hora se ve mucho más profundamente. Es uno de los módulos, la gestión de riesgos por barreras, es uno de los 10 módulos que forma ese programa de gestión de seguridad. O sea, es un programa que se hace en forma anual y también damos estas capacitaciones para clientes y también hacemos análisis o acompañamos a los clientes en realizar estos análisis, facilitamos análisis a los clientes. O sea, a mí me ha tocado participar en la industria de oil and gas, en la industria de terminales de puerto y en la industria cementera, dando cursos y facilitando la realización de estos análisis para los clientes, ¿no?
Sí, sí, totalmente, para profundizar. La idea era bajarlo a tierra, como lo bajaste con el tiburón, ¿no? Yo acá en Rosario digo, bueno, las palometas, el río bajo hace 2 años, las palometas, el verano, Guarda con el, ya estoy guarda con pensando el en algunas tiburón, cosas. guarda con el tiburón, porque buscando el ejemplo, casos para el tema de tiburón, encontré que había tiburones que habían entrado por el río Paraná. Y hay casos en Estados Unidos también porque también han entrado el agua dulce, así que, pero bueno, hay que, como vos decís, tomar todas las precauciones también en una forma también consciente. Sebastián, no sé si querés agregar algo más. Muchísimas gracias también por No, tu a mí me parece exposición. muy interesante. De hecho, hasta hace poco no conocía el programa de Setup. Nosotros desde TÜV NORD venimos auditando distintas normas, un montón de empresas que aplican, como las normas, todas estas normas que mostró Daniel y muchas más, que aplican todo este enfoque basado en riesgos, y uno analiza los distintos programas con los que, o las distintas metodologías que utilizan para identificar, evaluar y de alguna manera mitigar los riesgos. Y no conocía el esquema de Bowtie, me parece muy interesante, muy completo, y en definitiva todo esto que uno lo da en la teoría con la ISO 31000 y lo ve mucho más aplicado, ¿sí? Con otro esquema. La verdad que es un muy buen complemento para todas estas empresas que quieren aplicar, implementar y certificar normas basadas en riesgos. Así que la verdad que muy buena la exposición también de Daniel, mostrando una aplicación y con estos casos, ¿sí? A veces para jugar tipo tiburón y a veces con la penetración de un malware dentro de una organización que es un caso más cercano, calculo, que a la gente que nos está viendo. Claro. Sí, sí. Bueno, no sé si alguno quiere agregar una cosa más, si no, nos despedimos. Muchísimas gracias al público, a las consultas. Estamos conectados y a disposición, como siempre, de bueno, poder brindar el mejor servicio hacia las empresas. Mostrando nuestra calidad de auditor, compartiendo en este caso con Daniel Bossi de Setup, dando valor agregado. Así que, bueno, los esperamos que visiten nuestra página www.tube-nord.com. Mi nombre es Gonzalo Sánchez, representante de Tube Nord Argentina en Santa Fe, Litoral y Mendoza. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. La verdad que entiendo que es un horario, no es fácil, ¿sí? Acá en Argentina creo que es un poquito más complicado todavía en México. Es más temprano. No es fácil tener la convocatoria que hemos tenido, así que les agradezco a todos los que vinieron, a los que presenciaron esto, les digo vinieron ya por vieja costumbre, los que pudieron asistir, y espero que les haya servido de utilidad, y quedamos también a disposición para consultas. De mi parte y de Setup, nuestro agradecimiento a TÜV NORD por habernos invitado y haber confiado en nosotros para participar de este webinar. Y quedamos también abiertos a cualquier consulta o inquietud. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.